bestseller en las librerías se dedica Página 2, que es la televisión pública, a promocionarlo en el programa. Los pequeños libreros, los pequeños editores, los editores de poesía, géneros minoritarios, no aparecen por la pantalla de la televisión pública. Entonces yo creo que ese es otro desafío que tenemos por delante. Y yo creo en la supervivencia del libro en papel. Creo que va a convivir. Efectivamente, se venderán menos, pero siempre habrá amantes del libro en papel, como hay amantes del teatro, a pesar de que vino después el cine, vino la televisión, han venido las series, pero ahora, por ejemplo, el teatro en Madrid tiene una enorme vitalidad en nuevos formatos y se está generando una creatividad en el ámbito del teatro. En el libro del papel, en su distribución, en su combinación con la oferta digital, yo creo que está el futuro y la perspectiva que nos tendríamos que trazar. Vale. Me encanta este debate, es como estar en casa frente a la pantalla con 7 pestañas abiertas con diferentes temas. Por lo tanto, me siento muy cómodo y al final tendremos cada uno que hacer una recopilación de los diferentes aspectos que se han tratado. Yo voy rápidamente por varios de ellos porque en algunos coincido y en otros tengo un punto de vista diferente. A esto le seguimos llamando teléfono, ¿no? Cuando ya sabemos que no es un teléfono. Motorola hace 10 años dijo que ellos no apostaban por esas cosas nuevas que iban a salir, que se llamaban teléfonos inteligentes, porque no era un teléfono. A esto le dedicamos un 20% de nuestro tiempo a lo que era la antigua telefonía. El resto lo dedicamos a subir fotos, a entrar en Facebook, a compartir en Twitter, a hacer un montón de cosas. Yo le pido a la industria que eso que se va a crear dentro de la nada, que le llame libro, porque de eso vamos a vivir. Como sigamos arraigados al concepto de libro del siglo XX o desde que se creó, gracias a Gutenberg y la imprenta, el actual concepto de libro, nuestra industria en el siglo XXI tendrá los días contados. Por lo tanto, esas nuevas historias del siglo XXI que van a tener cada vez menos texto y que van a tener más sonido, más imagen, más interactividad, que son historias del siglo XXI contadas por autores del siglo XXI para ser consumidas y disfrutadas por los lectores del siglo XXI, son los que van a dar de comer a la industria y los que nos van a también a enriquecer. Cierro esa pestaña. Será un género nuevo. Será un género nuevo, claro. Exacto. Pero que sea libro para que lo podamos tributar y podamos comercializarlo. Porque si no, otros lo harán en nuestro nombre y ya hay varias empresas que están detrás de ello. Segunda pestaña. Es cierto que todas estas empresas que mencioné anteriormente ya se defienden ellas muy bien, como Amazon, como Google, como Apple, como Facebook, tienen una poca ética y poca responsabilidad social a la hora de pagar sus impuestos donde deben. Lo que es bastante triste que una empresa como la mía, 212.com, pague en este país impuestos de sociedades más que Facebook. Pero ninguna de ellas, desde mi punto de vista, y que me corrijan, comete ninguna ilegalidad. Son nuestras leyes, nuestros gobernantes, que permiten hacer lo que están haciendo. Y si vamos a acusarles, acusemos a todos, porque todas las empresas del IBEX 35 de nuestro país operan en paraísos fiscales. Y Zara, su plataforma de comercio electrónico, se opera desde Irlanda con un IVA del 4%. O la industria del libro es tonta y no nos vamos a Luxemburgo o a Irlanda, pero no hacen nada ilegal. Poco ético, vuelvo a repetir, y poco responsable socialmente. Cierro otra pestaña. Usted ha comentado, por responderle, que respondía a varios, el tema de los riesgos. Y es cierto que verdaderamente, y por diferentes motivos, estamos viendo, como estaba señalando Manuel, poca vocación de riesgo últimamente por parte de muchos editores y que solo apuestan por aquellos géneros o aquellos autores o aquellos temas que predicen que van a vender. Hace un par de días estaba en Londres y leí una entrevista de Claudio de la Madrid, uno de los editores literarios que me merecen mis máximos respetos, y tenía una serie de declaraciones que me dejó bastante boca abierto, pero que son muy reales. Decía que el sistema actual dentro de su editorial, una de las grandes editoriales, Penguin Random House, no le permitía publicar a ningún autor más. Para publicar a algún autor nuevo tenía que salir otro. El sistema estaba, por así decirlo, tan congestionado, hay esa sobreproducción que no le permitía. Y era una entrevista, no me acuerdo dónde la leí, que últimamente leo un montón de cosas, pero sé que las he leído, pero no me acuerdo en qué página web. Y yo creo que los editores, hoy en día que se habla tanto de leyes de emprendimiento y demás, han sido los máximos emprendedores. Han asumido todo el riesgo. Se nos olvida muchas veces que estas personas, cuando apuestan por una persona como Manuel o por mí o por otros autores, apuestan a riesgo. Nos editan, nos representan, nos comercializan, nos distribuyen
Y si sale bien, recuperan su dinero, y si no, se lo devuelven y se lo comen con patatas. El resto del sistema, el riesgo que asume es mínimo, es el editor el que asume más. Es cierto, y aquí hablo como autor, que considero que hasta un 10% del precio de venta al público como compensación al autor es bastante poco. No sé lo que opinas, Manuel, pero yo considero que es bastante poco. Pero bueno, eso es otro debate, ¿no? Pero sí es cierto que asume poco riesgo, pero la situación hoy en día también del mercado no da para muchas esto. En relación al precio fijo, yo creo que operar en el siglo XXI con leyes del siglo XX, desde un punto de vista de gestión, no es eficaz. Por supuesto, y lo he dicho al principio, debemos y se puede proteger al sector editorial y al sector librero, pero yo creo que tenemos que ser muchísimo más creativos, y aquí, como vosotros, profesionales de propiedad intelectual y de leyes, podemos dar con esas leyes que verdaderamente protejan. El precio sirve para fomentar la demanda. Y hoy en día, que estamos viendo por diferentes motivos que tenemos unas caídas en ventas de papel enormes, unas devoluciones enormes por encima del 30 y 40%, ¿cómo podemos utilizar el precio para fomentar la demanda? Y como comentabas, es la esencia, el ADN de Internet, para vender papel y para vender digital. ¿Sabéis, por ejemplo, cuál es el día y la hora de la semana idóneo para comprar viajes en avión? No es lo mismo comprarlo un lunes que un viernes, en la página web de Iberia o de Rumbo o de Kayat. Si no lo sabéis, es el martes por la tarde en España, de 5 a 7 de la tarde. Porque hay una variación de precios de oferta y demanda. Y eso es lo que doy. O sea, se puede proteger, pero tenemos que establecer un precio dinámico. Los editores, en la era analógica, fijaban el precio una vez cuando le ponían el ISBN y se olvidaban del precio. A veces había devaluaciones en este país, inflación, y no se modificaba el precio. No forma la variable precio dentro de nuestro esquema de gestión, y somos gestores de empresa, no somos conventos de carmelitas. Tenemos una cuenta de resultados que atender y no podemos olvidarnos de la principal variable de la economía digital, que es el precio. Creo que he cerrado todas las pestañas, si no, cuando me devuelvan la palabra habrá alguna otra. Bueno, mi intervención se refiere a algo que se dijo más temprano, pero que no se ha completado. Discrepo de la versión de la compra del libro de texto que se ha presentado aquí por el público y en parte por la mesa. Es decir, se ha inventado un libro de texto en España que yo no he conocido ni en Inglaterra ni en Estados Unidos, que es el libro de texto de solo uso. Un libro de texto diseñado para que el alumno lo destruya en el primer uso. No es un libro para compartir. Eso es un mercado totalmente atrapado, impresentable, en mi opinión. Y lo digo después de 50 años de docencia, no solo en España, sino fuera de ella, en el mundo anglosajón también. Eso, yo en todos los sitios que he ido he mandado los libros gratis de los que estaban en la biblioteca del año anterior. Y luego la educación no se ha circunscrito al libro de texto, sino que se ha usado de la lectura. Y ahí es donde se crea el hábito. Y ese es el otro punto que yo quería, que aquí no se ha mencionado para nada, es cómo se está creando el hábito de lectura. Y yo de esto tengo experiencia de primera mano por ser abuelo. Y muy interesado en que lean. Y aquí está claro que si el hábito de lectura se sigue creando como se está creando en este momento, el libro impreso tiene los días contados, porque no se está fomentando en los niños que se lean a Julio Verne ni que se lean. El libro impreso yo no creo que se vaya a desaparecer, pero va a quedar para Dickens, y se está creando un hábito de lectura mortal que es de textos no breves, hiperbreves. Se ha logrado que la población de niños no sepan escribir, lo cual es fundamental, para ser lector. Es decir, porque solo escribiendo entienden la necesidad, lo que es una frase, los significados, etcétera. Si no escriben, no digo escribir literatura, ¿no? Y bueno, de manera que esos dos aspectos, la creación del hábito de lectura es fundamental para poder discernir qué va a ocurrir a corto y medio plazo,
Y por otro lado, la situación del libro de texto es impresentable, y las cifras que tienen que pagar, que son de cientos de euros, personas con más de un niño cuyos salarios son de 1.000 euros, pues ya me contarán de qué estamos hablando. No hay ninguna razón pedagógica ni de ningún otro tipo para que el libro sea destruido en el acto del primer uso. Y no hay ninguna razón para que un libro editado no lo pueda leer más de una persona y aprovecharlo más de una persona. Y luego, en cuanto a la diversidad, lo que sí está ocurriendo es que efectivamente el editor corre riesgos, y la forma en que se están salvando de esos riesgos, muchos editoriales, es a base de editar solo traducciones que ya han tenido éxitos en otros sitios. Y entonces no solo es que hay pocos sitios para los nuevos y que hay que desplazar a un antiguo, sino que para publicar en España es difícil que salgan esos talentos. En Internet hay muchas patologías, pero no me quiero extender ni abusar de la paciencia del público. Sí, un momento. No, por aclarar el tema del libro de texto. Eso solo ocurre, el que se llama el libro fungible, no sé las razones, quiero decir, no sé las razones pedagógicas, no lo soy, pero intuyo que hay razones pedagógicas. De toda la enseñanza obligatoria solo ocurre en el primer y segundo curso de primaria, ni en tercero, ni cuarto, ni quinto, ni sexto de primaria, ni en toda la secundaria, ni en el bachiller. Lo del libro, digamos, fungible, en el que el niño pinta y demás, no sé las razones pedagógicas, pero eso solo ocurre ahí. Es la parte más pequeña del mercado del libro de texto, eso para que quede claro. Que sea la Administración la que compre y se la entrega a los niños, una opción política. Yo los datos que he dado son los del Defensor del Pueblo, que revela cómo de los 308 millones que gastaba el conjunto de las administraciones públicas para adquirir libros para los niños en edad escolar de la enseñanza obligatoria, vamos a pasar a cero este año. Pero es un problema de los responsables públicos, no de los editores. Los datos son del último informe del Defensor del Pueblo, que ha salido, no tiene los de este último año, los años son del 2012, que está colgado en la página del Defensor del Pueblo desde octubre de este año. Los libros son malísimos, además. Bueno, en esa hay opiniones, No, ahí tengo que decir, no, discrepo. No, discrepo. Vamos a ver, discrepo. Vamos a ver. Se hizo una exposición en la Biblioteca Nacional hace años, no sé con motivo de qué sentido europeo, donde vinieron los libros de texto de todos los países de la entonces Unión Europea, que éramos 16. Desde entonces, esa pregunta no nos la han hecho. Cuando la gente comprobó los libros españoles y comprobó los libros franceses y los libros ingleses y los libros suecos, los nuestros, siento discrepar de él, son mucho mejores. Lo mismo no son lo suficientemente buenos, pero son más buenos que del resto de Europa, se lo aseguro. Compárenlo ustedes. 1 a 1, no un libro de ciencia. Todo. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta también a la mesa, un poco dirigida a autor y editor. Yo he venido al debate básicamente porque tengo muchos compañeros, yo soy abogado, que quieren publicar. Y bueno, cuando publican se enfrentan a la revisión del contrato de edición. Y aquí voy a descender, y si me lo permiten, un poco de los datos macroeconómicos al detalle. Y he sentido, o así ha sido mi impresión, y si no, perdónenme, como que había cierta frustración en el mundo editorial por la autoedición, por las plataformas, etcétera. Yo me pregunto si, como estaban comentando, el 10% del PVP sin IVA o el 20% el libro digital como máximo, o el 30%, entregando la totalidad de los derechos para toda la vida, para todo el mundo, transformación, todo lo que haga falta, se puede considerar un incentivo. Y si de verdad, y esto sí es una pregunta totalmente sincera, si de verdad el gasto necesario para posicionar ese libro de un autor novel, que a lo mejor escribe sobre un tema jurídico o que escribe sobre un tema histórico, realmente alcanza ese porcentaje. Porque a mí, como abogado, incluso de abogado de propiedad intelectual, cuando veo ese contrato me dan ganas de ponerlo todo en rojo y decirle, mándaselo de vuelta al editor y dile que te mande el contrato de verdad.
Entonces, esa es la pregunta y agradecerles de antemano la respuesta. Si no he entendido mal, la pregunta es ¿por qué los editores pagan tan poco? Bueno, básicamente es si efectivamente el gasto necesario para posicionar el libro es coherente con el porcentaje que se paga. ¿Y el 10% que le parece muy poco? Bueno, a mis compañeros a mí sí me parece poco. Sobre todo hablando en cuestiones de libro electrónico, en el que se paga hasta el 30%, pero habitualmente entre un 20 y un 25%, me parece verdaderamente poco. Pero es una pregunta honesta, ¿eh? Yo breve. Yo creo que en digital es muy poco el 10%, incluso el 30 o el 20, porque el gasto es muy reducido en relación con el gasto que supone en papel. Es decir, yo supongo el editor va a contestar con mucho más juicio que yo, pero el gasto del libro se distribuye, o los ingresos del libro se distribuyen en el distribuidor, librero, editor y autor. Entonces hay 3 agentes o 4 agentes que actúan sobre el libro y, por tanto, se tiene que repartir. ¿Cómo sea el reparto? Yo aquí no voy a hacer de sindicalista, porque voy a hablar como escritor, pero bueno, yo creo que efectivamente el 10% es poco en el libro en papel. Pero yo, bueno, hablo después. Yo es que me quería enganchar al tema del futuro del libro en papel y del nuevo género, pero eso lo dejo para después. Yo quiero, antes que hable el editor como autor, quiero hacer también un matiz, porque se ha hablado de autoedición y lo hemos dicho, y yo a tu amigo le recomendaría que se autoedite, ¿vale? Hoy en día, por diferentes motivos, ¿vale? En primer lugar, considero que el 10% del precio de venta al público del autor es poco, y el 25% del precio de la versión digital es del neto, que lee la letra pequeña del contrato, es del neto, es decir, una vez descontado lo que ha pagado a distribuidor y punto de venta. Por lo tanto, se le queda aún menos, ¿vale? Y además el precio de venta al público de la versión digital es menor que el precio de venta al público de la versión en papel, mucho menos, ¿vale? Como tiene que ser por diferentes cuestiones. La pregunta desde mi punto de vista es, en el siglo XXI, ¿qué aporta un editor a un autor? ¿Qué aporta? Porque antes aportaba un montón de cosas, pero la pregunta en el siglo XXI es ¿qué aporta cuando hay un montón de herramientas que como tu autor puedes utilizar para llegar a tu público objetivo? Y cuanto más profesional sea, como es el caso que has estado dando a entender, más aún. Por lo tanto, a tu amigo le recomiendo que se autoedite, que hoy en día hay un montón de plataformas que te ofrecen un montón de servicios, pero tampoco te lleves a engaño, porque el mundo no es esto. Supuestamente, como estábamos comentando, Amazon o una plataforma como Lulu o Bubok te dan hasta el 70%, ¿vale? Pero tú te lo tienes que pagar todo. Cuando he dicho anteriormente que los editores son grandes emprendedores porque ellos asumen todo el riesgo. Por lo tanto, como siempre en la vida, hay los más y los menos. Ahora le toca al editor. Imaginemos un país en el que existen 1 millón de lectores y 2 millones de escritores. Estoy hablando de España, un poco en caricatura, pero no andamos demasiado lejos. Es decir, por oferta y demanda, los derechos de autor tienen que ser bajos. Quiero decir, la oferta y la demanda regula los derechos de autor. Yo te aseguro que García Márquez cobra bastante más del 10%, obviamente, y sus agentes y tal. Y hay autores, muchísimos, hoy en día, dispuestos a publicar sin cobrar derechos. Y aún así, muchos editores que no podemos publicarlos, aunque no cobren derechos, porque sabemos que vamos a perder mucho dinero con ese libro, aunque no haya derechos. Te estoy hablando de datos absolutamente reales. Y te sorprendería si te mencionara casos específicos. Es decir, ¿es mucho o es poco? Pues depende de la oferta y la demanda. Nosotros recibimos muchísimos manuscritos, la inmensa mayoría de una calidad ínfima, tengo que decirlo. Ocasionalmente se reciben cosas que valen la pena. Y a veces hay cosas muy buenas también. Y desgraciadamente no siempre las cosas muy buenas son las que tienen éxito, por razones del tipo de las que estábamos comentando, el sistema de divulgación, etcétera, etcétera, ¿no? De distribución, la propia función de las librerías, que cada vez lo hacen peor porque no tienen medios, etcétera. Pero yo creo que no se puede afirmar taxativamente es mucho o es poco, pues dependerá de una serie de circunstancias. En la actualidad, por desgracia, en España hay muchísimos libros que se editan con pérdidas y que, bueno, si las editoriales subsisten es porque de una u otra forma consiguen compensar esas pérdidas con algún otro título, o exportando, o vendiendo derechos, o dedicándose a otras actividades por las tardes. Quiero decir,
afirmar que el tema es muy alto, es muy bajo, a mí me parece, efectivamente, en la medida que es una actividad creativa sumamente cualificada, un 10% me parece muy poco. Pero hay que atender a otra serie de datos que son totalmente imprescindibles, ¿no? Y luego, una vez más, tengo que disentir con Javier Zelaya sobre la absoluta prescindibilidad de los editores. Quizá le invito a pasar unos días con nosotros y ver el trabajo que hacemos, a ver si le parece que es completamente prescindible. Yo creo que es una labor cada vez más imprescindible, precisamente por la tremenda proliferación de escritos de todo tipo. Vivimos en una sociedad en la que todo el mundo escribe y hay que hacer una labor de filtro para que lo que realmente vale la pena llegue a los lectores. Es decir, ningún editor está llamado por los dioses para hacer esa labor a lo mejor que nadie, pero ahí pues la historia y los hechos acaban decantando lo que realmente vale la pena. Pero entre los editores y los libreros y los críticos literarios, si los hubiere, creo que hacemos una labor de filtro imprescindible. Si me permitís unos pequeños datos y sobre todo un comentario. Este es un país muy peculiar. Yo estoy muy enamorado de este país, soy sevillano y por tanto soy español hasta las cachas. Y por tanto España me gusta y la tengo pateada. Pero un país peregrino y curioso, no solo por lo que he dicho de los consejeros autonómicos, generalmente bastante inculto en casi todos lados, sino porque nuestro nivel de autores editores es muy superior al del resto de Europa. Sabemos y tenemos censado en el ICBN que en España la media son 10.000. En Alemania, que tiene el doble de población que en España, o en Francia, que no es el doble, pero son unos cuantos millones más, no pasa de 3.000. Aquí todo el mundo quiere escribir un libro. Leer ya es otra cosa, ¿eh? Y curiosamente, todos los políticos son poetas. Es horroroso. Ustedes fíjense, a los políticos les dicen, no, yo escribía poesía, no me he atrevido a publicarla porque me daba miedo. Todo, hasta Aznar. Hasta Aznar. Es un país muy curioso. Le aseguro que la autoedición está muy bien. Ha existido siempre. Le aseguro que ha existido siempre la autoedición. Ahora hay que ver la cantidad de estafa que ha dado la autoedición. Porque a mí en la Federación me llegaban constantemente los autores, estos autores que le habían hecho autoedición, protestando de unas editoriales que no estaban agremiadas, que eran imprentas falsas. Con las nuevas tecnologías eso es más factible, pero los libros son realmente malos, de verdad, se lo digo como lector. Yo soy un lector avesado, leo mucho. Es lo único que hago, es mi único vicio. No me gustan las mujeres malas, no me gusta el vino, no fumo, no tengo coche, como no uso la plataforma, las tablets digital que tanto le gusta, porque no me gustan, porque se lee muy mal, incluso en las buenas. Quiere decir, no, soy del Sevilla. Quede claro. Son muy malos, de verdad, son ilegibles. Son ilegibles. ¿Cuál es la función de un editor? Jerarquizar la información. En un momento en el que hay un exceso de información, en el 95% perfectamente inútil e irrelevante, porque la útil y relevante cuesta dinero, el que haya unos jerarquizadores de esa información, que es la función que ha desempeñado el editor, cada vez más necesaria. Y por eso es bueno que existan muchos, porque grave sería que fueran muy pocos, porque nos condicionarían. Aprovecho para decir que discrepo. Esas grandes empresas violan la ley, sino porque la Agencia de Protección de Datos constantemente casi le pone una multa diaria a Google, caramba, porque ha perdido pleito en Bélgica. Sí, también violan la ley. Un poquito de calma. Esto está muy animado. Yo me permito tomar la palabra muy brevemente. Si me permito tomar la palabra muy brevemente, es para dar una información. Que sepan sus compañeros juristas que vender 1.000 ejemplares, hacer una tirada de 1.000 ejemplares de una monografía jurídica y venderlo es un éxito insólito. Vamos a ver, voy a tratar de recapitular. Ahí hay una petición hace tiempo y luego pues he visto luego muchos brazos levantarse.
Hola, buenas noches. Se me oye. Ahondando un poco en el tema que estaban ustedes diciendo antes, hace 2 semanas tuve la oportunidad de asistir en el Corte Inglés de Callao a una mesa redonda como esta, pero que era de editores independientes, moderada, por cierto, por Ramón Pernas. En eso se habló también de lo que era la autoedición y también de una cosa llamada la coedición. Hay lo que son empresas, digamos, editoriales, que se dedican, bueno, tú le presentas el manuscrito, ellos lo leen y si les gusta te lo publican poniendo el 50% tú y poniendo el 50% ellos. Entonces decían estos editores independientes que para ellos eso no era editar, que eso no era editar. Eso punto 1. Y segundo, también me gustaría preguntarles qué piensan ustedes de las editoriales independientes. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar de las editoriales independientes. No, 2/3 de los agremiados de la Federación son editores independientes. La inmensa mayoría de las editoriales son independientes. Solo hay 128 editoriales en España que forman parte de grupos. Quiero decir que esa editorial también te puedo